Dios les bendiga. Hemos llegado a nuestra sexta semana de clases del curso Historia Eclesiástica 1. Es un gozo poder saludarles nuevamente. En esta oportunidad para presentarles una pequeña conclusión del curso, una breve visión o repaso de todo lo que hemos estudiado durante estas semanas anteriores. Bueno, hemos estudiado la historia cristiana desde la época temprana de la Iglesia hasta los tiempos de la prerreforma. Comenzamos por el estudio del significado en sí de la historia como ciencia, y hemos visto que la historia pues es muy compleja, ¿no? La historia dialoga con muchas ciencias afines, como la geografía, la arqueología, la cronología, la antropología, la sociología. Por eso es que su estudio es muy complejo, ¿no? Y en el caso nuestro, para el entendimiento de la historia cristiana, para un entendimiento cabal, correcto de la historia cristiana, es necesario tener una cosmovisión cristiana y bíblica, ¿no? Tener una cosmovisión cristiana adecuada, es decir, basada en los fundamentos bíblicos. En este sentido, esta cosmovisión cristiana nos permite entender a Dios como el autor de la historia, nos permite ver la actuación de Dios en cada evento histórico y especialmente en lo relacionado con su pueblo, ¿no? Con la iglesia. Dios está presente en la historia, ¿verdad? Creemos que Dios es inmanente, no está ausente del mundo, sino que Él sigue sustentando, como dice la palabra de Dios, todas las cosas, ¿verdad? Y Él dirige, de acuerdo a su propósito, todos los eventos de la historia. Cumple su propósito para el bien de su creación. Esto hemos visto entonces al comenzar a estudiar este lindo curso que ahora estamos llegando a su conclusión. Partimos del estudio de la vida de Jesús, nuestro Señor, quien divide la historia en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Hemos visto en primer lugar la trascendencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo para el desarrollo de la historia cristiana. Toda la historia gira en torno a la persona de Jesús. Luego hemos pasado al estudio de los tiempos de la iglesia primitiva, comenzando por enfocarnos en el evento del Pentecostés, la importancia, la trascendencia de la venida del Espíritu Santo como la presencia de Dios permanente en medio de su pueblo, y no solamente en medio de su pueblo, sino en el mundo, ¿no? Porque el Espíritu Santo trabaja no solamente en la iglesia, sino que el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Como agente de Dios en todo el mundo, en la conversión de los pecadores, ¿verdad? Ese es el Espíritu que permite esa gracia preveniente de Dios y actúa, ¿verdad? También en el pecador para guiarle al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. En cuanto a la actuación del Espíritu Santo, ¿verdad? A partir del Pentecostés, evento tan significativo que hemos estudiado, esa parte histórica narrada en la Biblia, todo lo que sucedió allí en ese aposento alto y cómo este evento marcó la vida de los primeros cristianos, empoderándole para el testimonio efectivo, ¿verdad? Valiente, en medio de un mundo que no los comprendía, que los perseguía, ¿no? A causa de su fe. Pero vemos que el Espíritu Santo le llenó de poder para el testimonio,
también los capacitó con los dones o los carismas que permiten desde ese momento a la iglesia, pues según el diseño de Dios, desarrollarse y hacer su obra misionera en el mundo. Esos carismas, ¿verdad?, que nosotros hemos estudiado y que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue actuando en su iglesia, ¿no?, a través de estos dones. También constituye el Espíritu Santo a su iglesia como una comunidad de amor, ¿no? Una iglesia también diacónica, donde se sirve no solamente a lo interno, sino que el llamado de Dios es para servir al mundo a través de esas capacidades que Dios nos ha dado y a través de ese amor cristiano que Él ha puesto en nuestros corazones. En este sentido, hermanos, podemos decir que somos pentecostales, ¿verdad?, en la experiencia, ¿no?, puesto que creemos en la presencia del Espíritu Santo, en su actuación eficaz en nuestras vidas, ¿verdad? Creemos que el Espíritu Santo nos purifica, nos santifica para una vida conforme al propósito de Dios. Entonces, en este sentido, podemos decir que somos pentecostales, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo, ¿no? En esa época primitiva de la iglesia que estudiamos, vimos que había una organización y una administración eclesiástica incipiente, ¿verdad? No había una estructura muy compleja en la organización, en la administración de la iglesia, tampoco en cuanto a los ministerios o funciones, ¿no?, de liderazgo, sino que era algo sencillo, que se basaba mayormente en el poder de Dios actuando en medio de su pueblo, ¿no? No tanto basándose en una jerarquía o en capacidades humanas o en una estructura administrativa como la conocemos hoy en día, empresarial, sino que era una actuación directa y continua del Espíritu Santo, mayormente con sus obras sobrenaturales, ¿no?, en medio de la iglesia. También estudiamos en este tiempo primitivo la figura de dos grandes personajes como fueron Pedro y Pablo, que marcaron una gran trascendencia, ¿no?, en su obra en medio de la iglesia, porque el primero, Pedro, fue constituido apóstol a los judíos, o el apóstol de la llamada circuncisión. Y Pablo, que fue llamado a lo último, como él mismo da testimonio, ¿verdad?, como dice, al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Él fue llamado para ser el apóstol a los gentiles, ¿no?, llamado para ser el apóstol a los gentiles. Y de allí, pues, el apóstol Pablo difundió las buenas nuevas del Evangelio por todo aquel mundo conocido a través de sus viajes misioneros, ¿verdad? 3 viajes misioneros que realizó el apóstol Pablo, un cuarto viaje cuando fue ya preso, iba camino a Roma. Y vemos como estos dos grandes siervos de Dios que dejaron importantes escritos cristianos, ¿verdad?, considerados dentro del canon del Nuevo Testamento, y que son de gran importancia han sido de gran importancia y los son actualmente y siguen siendo sus cartas para la iglesia cristiana, ¿no? Estos dos grandes siervos de Dios, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, de quienes tenemos todavía mucho que aprender. Los dos fueron martirizados, ¿verdad?, por causa del testimonio del Evangelio, y así como tantos creyentes, ¿no?, en ese tiempo que fueron martirizados, fueron perseguidos por causa de la fe. Esta parte de la iglesia primitiva, bueno,
Ahí vimos al Espíritu Santo actuando. Se dice que el libro de los Hechos debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son las obras del Espíritu Santo en medio de su iglesia las que destaca este precioso libro que tenemos allí en la Escritura. Luego nosotros pasamos a estudiar el tiempo de la patrística, el tiempo de los padres de la iglesia, ¿no? También fue un tiempo muy importante, una época muy importante, los primeros siglos, a finales del siglo segundo, primero, perdón, el siglo segundo. Esos primeros siglos de la iglesia, en este tiempo destacan los escritos de estos grandes siervos de Dios, considerados como los padres de la iglesia. Aclaramos, hermanos, también durante las clases que son llamados padres de la iglesia en el sentido del respeto a su autoridad espiritual, a su dignidad, ¿no? Como hombres con una vida ética, con una vida, una doctrina pura. Entonces, en ese sentido han sido considerados como padres de la iglesia, no en el sentido de veneración ni adoración, sino que la tradición pues, de la iglesia los ha llamado así, padres de la iglesia, por ese respeto que se les tiene. Siempre sus escritos se citan, ¿verdad? Son citados, son consultados, como en el sentido de que ellos nos dan una visión muy importante de lo que fue la doctrina recibida de los apóstoles, ¿no? Esa doctrina que todavía estaba en medio de la iglesia, todavía pura, ¿no? Sin mezcla con el paganismo como se realizó posteriormente. En este tiempo de la patrística también se dieron diferentes controversias doctrinales en el seno de la iglesia, ¿verdad? Sobre las relaciones internas de la Trinidad, mayormente las relaciones del Padre con el Hijo, la procedencia del Espíritu Santo. Entonces los diferentes concilios eclesiásticos trataron estos asuntos doctrinales y llegaron a las conclusiones ortodoxas, conclusiones verdaderas que realmente se basaban en las escrituras, ¿no? También en este tiempo de la patrística se dio lo que fueron los apologistas, ¿no? Los escritos de los apologistas para defender la fe cristiana de aquellas consideraciones falsas, de aquellas acusaciones que se hacían desde el campo del paganismo, ¿no? Entonces, esta época, hermano, fue muy importante para el establecimiento del dogma cristiano, de la doctrina ortodoxa, ¿no? El tiempo de la patrística, muy significativo. Luego pasamos al estudio de la iglesia imperial. Allí vimos una figura muy importante que fue Constantino, el emperador romano que se convirtió al cristianismo y que a partir de ese evento, cuando Constantino se convirtió y hizo oficial la iglesia cristiana, ¿verdad? Prácticamente como la religión del imperio, la religión principal del imperio, allí comenzó la fusión, la mezcla del paganismo con el cristianismo. Entonces allí comenzó una deformación de la fe cristiana, especialmente de la doctrina cristiana, ¿no? El Constantino, como vimos también, él trasladó la capital del imperio de Roma, porque él estaba descontento con el gran paganismo que había en Roma. Después de su conversión estuvo descontento y trasladó la sede de su gobierno a Bizancio, en el oriente, y allí entonces fundó esta nueva capital que llamó Constantinopla. Allí Constantino construyó grandes templos cristianos, trajo obras de artes de diferentes lugares del mundo, e hizo una ciudad muy hermosa, muy interesante, con énfasis en la fe cristiana. Eso también estudiamos en esta
época de la Iglesia imperial. Vimos la alianza entre la Iglesia y el Estado, y cómo la Iglesia acompañó al Estado en sus conquistas territoriales, ¿verdad? Entonces, a medida que el imperio se iba extendiendo por diferentes lugares, también se iba extendiendo la Iglesia. Eso, por una parte, fue algo bueno, ¿no?, para la Iglesia, pero también vimos en nuestro estudio que con esa consustanciación que había de la Iglesia y el Estado, la Iglesia fue cómplice de las injusticias que el Imperio Romano iba cumpliendo, haciendo en los diferentes lugares donde llegaba a imponer su política, su gobierno. En ese tiempo de la Iglesia Imperial también vimos algunas controversias teológicas, especialmente lo relacionado al surgimiento del arrianismo, ¿no? Una herejía que se refería a la naturaleza de Cristo. El arrianismo decía que Cristo fue creación del Padre, Jesús fue creación del Padre, que no era de la misma sustancia del Padre, por lo tanto era un ser inferior, creado. Eso enseñaba el arrianismo. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea en 325. Sin embargo, Arrio, con su doctrina, causó un gran daño a la Iglesia. Bueno, Arrio personalmente tenía una parte buena, era un hombre íntegro, ¿no?, en cuanto a su ética, en cuanto a su conducta, esa era su fuerte. Sin embargo, doctrinalmente estaba muy apartado, ¿no?, del fundamento bíblico. Decía que esta herejía causó un gran daño a la Iglesia, trayendo división a la Iglesia, ¿no? Fue influyente en la Iglesia por mucho tiempo, aún después de la misma muerte de Arrio, como en una prisión, ¿no? Desde allí él dirigía sus escritos y seguía influyendo a la Iglesia, ¿no? También vimos el caso de Pelagio, que decía pues que el hombre nace como Adán, ¿no?, al principio, en ese estado de pureza original. Es decir, los seres humanos cuando nacemos, según Pelagio, nacemos como una carta en blanco, no hay nada escrito, y entonces es la relación con la sociedad, la relación con el ambiente, con el entorno, lo que nos va deformando la naturaleza humana y finalmente nos lleva al pecado. Eso mayormente eran las enseñanzas de este hombre Pelagio, ¿no? Pelagio. Entonces, estos dos fueron combatidos por los concilios, sus herejías fueron condenadas, a pesar de que causaron un gran impacto y grandes divisiones en el seno de la Iglesia. En este tiempo de la Iglesia imperial también se dio el surgimiento del poder papal, surgimiento y desarrollo. El surgimiento del poder papal se dio como resultado de la elevación del obispado romano, ¿no? Habían varios obispados en ese tiempo en el mundo, entonces, pero el obispado romano adquirió preponderancia, porque el obispo romano decía que descendía directamente de Pedro, ¿no?, ese obispado. Y también recuerden que estudiamos algunos documentos falsos que el papado esgrimió como que eran elementos importantes para su autoridad, ¿no? Uno de esos documentos fue la donación de Constantino, que decía que cuando Constantino salió de Roma para ir a fundar Constantinopla, pues heredó al Papa todas sus propiedades, todas sus cosas que le pertenecían, ¿no? Este documento pues lo esgrimió el papado como para afirmar allí su autoridad. También tenemos los falsos documentos de Isidoro de Sevilla, los decretos pseudo-isidorianos, ¿verdad?, que también eran documentos falsos que atribuían una pretendida
autoridad, ¿no? Al Papa, que en realidad no era así, no la tenía. También se dio en este tiempo en la Iglesia imperial el surgimiento del Islam, ¿no? Se dio con Mahoma y todas estas creencias del Islam que comenzaron a traer entonces también distorsión al orden, ¿no? En el mundo. Luego vinieron las guerras de parte de los mahometanos, de parte de los turcos, que luego en el tiempo de la iglesia medieval pues se dio este evento tan significativo de las cruzadas, ¿no? Porque cuando se desarrolló el Islam, entonces ellos comenzaron a atacar y a conquistar territorios sagrados cristianos, ¿verdad? Y luego, en el tiempo de la iglesia medieval, pues se realizó de parte del papado, esas guerras, que se dice que es el evento central, ¿no? De la Edad Media, las 8 cruzadas que realizó el papado, la iglesia romana para reconquistar los territorios que habían tomado los mahometanos, ¿no? Especialmente Palestina y todos esos lugares sagrados. La iglesia medieval transcurrió un periodo de 1000 años, 10 siglos, del siglo V hasta el siglo XV, y además de las cruzadas, ¿verdad? En este tiempo también se dio la división dentro de este periodo de la iglesia medieval, la división de la iglesia entre latina y griega. Ahí estudiamos todas las causas de aquella división que se dio hasta el día de hoy. En realidad, la separación de las iglesias latina y griega, occidental y oriental, se inició en el siglo IX, en el año 867. Pero fue en el 1054 que se marcó esa ruptura, ¿verdad? Fundamental entre las dos ramas de la iglesia. Existe hoy la iglesia católica, ¿verdad? En el occidente, y la iglesia ortodoxa en el oriente. Durante el tiempo de la iglesia medieval también se desarrolló el monasticismo, ¿no? Vimos cuán importante fue el monasticismo también para el desarrollo de la iglesia. Las órdenes monásticas, ¿verdad? También hicieron su aporte en órdenes monásticas como los franciscanos, los dominicos, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Fueron también grandes aportes a la iglesia, ¿no? En este tiempo del monasticismo también vimos que se desarrolló el arte, ¿no? En gran manera estaba asociado el movimiento monástico al desarrollo del arte, especialmente el arte sagrado. Se desarrollaron los que hoy conocemos como los vitrales, las estatuas religiosas. Entonces, también los edificios, ¿no? Religiosos, las catedrales, todo eso que tenemos, el arte gótico, ¿no? El arte románico, todo eso se desarrolló en ese tiempo. Son cosas importantes, ¿no? De la historia cristiana. En el tiempo de la iglesia medieval también se desarrolló la escolástica, ¿no? Que fue todo ese sistema filosófico, ¿no? De estudio donde se estableció también el dogma de la iglesia, especialmente el dogma de la iglesia católica con Tomás de Aquino, conocido en la iglesia católica como Santo Tomás de Aquino, con su Summa Teológica, ¿no? Un escrito donde él desarrolló la teología católica y que es una autoridad hasta el día de hoy, ¿no? Dentro de la iglesia católica. También vimos en ese periodo de la iglesia medieval lo que fue la caída de Constantinopla en 1453, y allí se terminan los tiempos medievales y comienza el tiempo moderno, ¿no?
En ese tiempo, al final de la iglesia medieval, se desarrollaron algunos movimientos pro reforma, ya pre-reforma, y algunos personajes surgieron, como por ejemplo Juan Hus, ¿verdad? En Bohemia, Juan Wycliffe en Inglaterra, y estos hermanos que fueron martirizados también, ¿no? Fueron perseguidos, hicieron también un gran aporte al cristianismo porque ellos trabajaron en la traducción de las escrituras, en fin, fueron personajes también muy importantes para la iglesia, estos pre-reformadores, ¿no? Ya luego entonces llega el tiempo de la reforma protestante, que forma parte del curso de Historia Eclesiástica 2. Bien, mis hermanos, esto es una visión general de lo que hemos estudiado en este curso. Ha sido muy lindo el estudio de este periodo de la historia cristiana y ojalá que pueda ayudarles a ustedes en gran manera, tanto en su desarrollo personal como en su desarrollo ministerial. Será muy importante el conocimiento de la historia cristiana, la reflexión en ella, ¿verdad? Como les dije, a partir de una cosmovisión bíblica fundamentada, una cosmovisión fundamentada en las Sagradas Escrituras, que así nos permite, a partir de la historia cristiana, derivar lecciones importantes para nuestra actuación en el día de hoy, ¿no? En el mundo en el cual nosotros vivimos, porque la historia nos enseña. Entonces, aprendimos de los personajes en cada época de la historia, ¿no? Sus grandes aportes, su trascendencia, también de los errores de algunos, ¿no? Aprendimos de todas esas situaciones que vivió el cristianismo, los desafíos que le presentó a la sociedad, cómo ellos pudieron responder a esos desafíos, cómo se equivocaron muchas veces, ¿no? Los cristianos y de toda esta época también final que hemos estudiado la iglesia medieval, que se le llama el tiempo de la edad oscura de la iglesia, ¿no? Por todo lo que fue la corrupción del papado, la corrupción del clero, todo ese sistema de generación, ¿no? De lo que fue en sí el diseño de Dios para su iglesia. Pero gracias a Dios el Señor obró, hermanos, y ya van a tener la oportunidad de poder estudiar ese tiempo tan importante de la reforma protestante. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gran gozo para mí poder servirles. Espero que Dios nos permita una nueva oportunidad para estar juntos, para compartir. Y deseo que todos salgan bien, ¿no? En sus calificaciones en este curso. Estoy trabajando para terminar de calificarles sus tareas y sigo dándole la oportunidad de enviar algún trabajo que tengan atrasado, hermanos, en el entendido de que ya no tienen la misma calificación, pero por lo menos pueden recuperar esa nota que quizás la consideren ya perdida, ¿no? Entonces, lo más pronto posible, enviarme cualquier tarea que quieran ustedes poder rescatar esa calificación que quizás han perdido. Deseo que estén bien, mis hermanos, en salud, que se cuiden en este tiempo tan difícil que estamos viviendo y que estemos orando los unos por los otros. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de dialogar con algunos a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Algunos me han compartido inclusive algunos materiales que he visto que han manejado, que son muy interesantes, y a mí también siempre me gusta aprender, incorporar cosas nuevas cuando tengo la oportunidad de impartir clases. Entonces les agradezco mucho. Un saludo a todos en cualquier lugar donde se encuentren y estoy, mis hermanos, para servirles. Dios les bendiga grandemente.